El funcionamiento del equipo de Cintia Vite, de BKCS, un asco, una porquería, un mojón. Eso es lo que es el funcionamiento de Ecuador. 2 puercas jugadas de gol en todo el partido elaboradas tocando. Al minuto 29 el palo de Minda y una en el inicio del segundo tiempo. De ahí puro tiro de afuera, una basofia, un gargajo, un mojón. Uno de los peores técnicos que hemos tenido en la historia. Seguramente le vamos a meter 7 a Curazao y a rezar a ver si entramos entre los mejores terceros. Y seguramente Alemania ya clasificada nos va a parar suplentes para ver si podemos sacar algo. ¡Qué porquería! Una selección sin 9, una selección sin laterales, una selección sin creación. De Marfil, se ve que la selección ecuatoriana de fútbol estuvo bien compactada en la primera parte, ya en el segundo tiempo le faltó más físico y también un poco de convicción, los cambios no se dieron, pero bueno, así es el fútbol, se gana, se pierde o se empata y ahora tocó perder, pero seguimos en la fiesta del fútbol porque este fue el primer encuentro, restan 2 más, así que vamos un poco a describir y poder enfatizar lo que pasó en este encuentro ecuménico que no se dio como todos esperábamos. Mi querido Arturo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá con el pesar de cómo se va el partido, creo que se va en los últimos minutos cuando ya creo que el segundo tiempo nos había superado claramente Costa de Marfil. Creo que Ecuador fue de más a menos en este encuentro. Creo que hay un buen momento de partido donde tenemos esas oportunidades, 2 de ellas se estrellan en el palo, una jugada clarísima que Minda erra en un pase de Vite que es sensacional y pues ya ahí dentro del área mano a mano hay que acertar. No acertó y eso se paga caro. Después va a estar sobre el análisis y seguramente que de aquí hasta que juguemos con Curazao mucho la gestión de partido de BKCS, porque estoy en una disyuntiva entre, fue una buena lectura, aquello de haber gestionado cómo protejo esa banda por donde lo estaba pasando mal Franco, ya lo había sufrido al mismo jugador, a Diomandé, el primer tiempo Piero Hincapié, no he visto, si bien es cierto que alguna vez ha perdido duelos en la Liga Premier Inglesa, pero que haya perdido tantos de manera consecutiva, que no gane uno, que no hay un balance entre te gano uno, me ganas uno, sino que lo haya pasado por arriba. Diomandé no lo he visto, es la primera vez. Si lo sufrió Piero Hincapié, que es un buen defensor, pues los minutos que le cambian a ese extremo del otro lado, Franco lo estaba sufriendo muchísimo. Entonces, yo no creo que haya sido mala la idea de tratar de gestionar cómo protejo esa banda. Entonces, dobla la banda derecha, abriéndolo a Joel Ordóñez allí, poniéndole delante a Preciado, que además Preciado le iba a dar la particularidad de atacar la profundidad de un bloque que se adelantaba para presionar. Entonces, quería castigarle la chique. Yo no creo que eso haya sido una mala idea. El problema es que terminamos jugando con 4 defensas centrales. 4. Más allá de que el estatus hoy de Piero Hincapié, y yo creo que cada vez menos central, más lateral, al menos para la selección ecuatoriana, pero terminamos jugando con 4 zagueros centrales. Es decir, la gestión, si bien es cierto, yo no creo que haya sido descabellado como lo ejecuta BKCS, sí nos debería llevar a pensar, nuestra gestión siempre fue en cómo me protejo y no en cómo te lo gano. Entonces, al final del día, paso en limpio y veo que es un poco lo que hemos conversado, que no es Ecuador. Ecuador no es un equipo que se caracterice por tener recursos y herramientas ofensivas para lastimar. Su gestión de blindar el partido fue ¿cómo no lo pierdo? Es decir, terminamos pensando más en no perderlo que en ganarlo. Bueno, y eso se paga caro. Sí, obviamente yo estoy de acuerdo, Ecuador fue de más a menos en este partido. Habíamos visto unos minutos bastante intensos al primer tiempo de este encuentro, donde Ecuador tuvo varias opciones para poder abrir el marcador. Tuvo primero la de Yeboah que da en el horizontal, también la de Minda después que termina dando en el horizontal, y se veía un Ecuador que iba amenazando. Creo que habían pasado 12, 13, 14 minutos donde ni siquiera Costa de Marfil había inquietado la portería de Hernán Galíndez, y eso hablaba de un buen trabajo que estaba haciendo la selección ecuatoriana en base a la mitad de la cancha, presionando bastante Ender, los delanteros. Incluso en esa parte del tiempo, en esa parte del partido, Costa de Marfil empezó a llevar el juego a un sitio donde a ellos les convenía un poco para tratar de enfriar el partido, que era buscar mucha falta, meter pierna fuerte. Incluso vemos que la gente de Costa de Marfil tuvo como 3 o 4 tarjetas amarillas en ese primer tiempo, que le sacaron al volante 5, al central y algún otro jugador por ahí que se me escapa en este momento el nombre, pero quiso llevar el partido a tratar de ensuciarlo de esa manera. De ahí lo hablábamos con Arturo un poco en lo que estábamos viendo el partido. Los cooling break ayudaron bastante a Ecuador, porque de ahí cogió como otro aire, seguramente la charla del entrenador, y ya después viene un segundo tiempo donde Ecuador
había dejado buenas sensaciones en el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo creo que las variantes que terminan haciendo ambos equipos sí terminó favoreciendo más a la manera de ingresar de sus jugadores a Costa de Marfil, y eso creo que es lo que termina desequilibrando este partido. No quiero decir con eso que los cambios de Ecuador estuvieron malos, ojo, no. Lo que estoy diciendo es que los jugadores de ellos entraron de mejor manera. Seguramente diremos, bueno, podemos comparar y diremos, bueno, tienen más calidad de pronto que varios que entraron de nosotros, sin quitarle el mérito que Preciado me parece que entró bien, que Poroso entró a lo suyo, que de pronto no haya sido muy vistoso el trabajo de él. Lo de la Roela Rodríguez sí me parece que no solo su nivel, sino que el partido no lo ayudó para que él pueda, el tipo de partido que quiso plantear el entrenador al final no lo ayudó para que él se pueda mostrar de mejor manera. De ahí pues Ecuador en una jugada aislada ya el segundo tiempo, después que obviamente Costa de Marfil fue metiéndolo, lo fue buscando, era más peligroso Ecuador, con Plata queriendo avanzar, queriendo llegar, queriendo llevar el peligro al arco contrario. Pues ahí, si queremos buscar un culpable o los culpables, muchos dicen, bueno, Nilson Angulo nunca lo pudo agarrar, Pacho de pronto en vez de salir a quebrar la línea terminó esperando un poquito más. Lo cierto es que ahí yo creo que sí hay cierta responsabilidad un poco de Moisés, que llega tarde a esa cobertura porque Hincapié ya venía entrando con otro jugador y termina definiendo a placer el jugador de Costa de Marfil, que termina anotando 1-0 que le da la victoria a los africanos y nos pone en una situación un poco incómoda. Ojo, era un partido difícil, se podía perder también. Creo que por lo que hizo Ecuador o por lo que se estaba dando en la cancha, sí me parece que nos terminan superando un poco en el segundo tiempo, pero creo que un empate hubiera sido un resultado más justo. Sí, creo que en este partido fue muy cobarde por parte del profesor Sebastián Becasese. Ya en la segunda parte no salió a buscar, pero vamos contigo, Martín, tu análisis de lo que fue este encuentro económico por parte de Ecuador en su inicio en esta fiesta del fútbol. Bueno, no, a ver, creo que todos coincidimos en que fue un gran primer tiempo, donde creo que las más claras las termina teniendo obviamente Ecuador, con los remates en el travesaño, con un equipo que realmente complicaba. Creo que hubo un muy buen primer tiempo de Yeboah. Creo que fue el jugador más desequilibrante que tuvo Ecuador en los primeros 45 minutos. Ener haciendo su trabajo, jugando más de espalda. Tuvo una jugada al principio del partido donde me parece que tardó demasiado en resolver, pero después creo que el partido había sido parejo. Ya en el segundo tiempo creo que el trámite del juego empezó a ser favorable a Costa de Marfil y Diomandé estuvo imparable. Creo que termina siendo la figura del partido sin ningún tipo de duda, el jugador más desequilibrante. No lo pudieron parar, realmente no lo pudieron parar durante todo el partido, pero sobre todo en el segundo tiempo. Los cambios daba la sensación que era buscar corregir eso con una línea de 5, se mantuvo la línea de 4, creo yo ahí el primer error por parte del entrenador. Creo que también fue un error en su momento haber sacado tan rápido del partido a Yeboah. A mí me daba la sensación que fue de lo más desequilibrante. Creo que quizás era para sostenerlo un rato más en el partido y quizás era Ener el cambio en ese momento del encuentro. Y después una frase que creo yo adhiero de lo que decía Arturo: Ecuador pensó más en no perderlo que en ganarlo, y cuando vos tenés tanto miedo a perder, termina pasándote lo que sucedió, ¿no? Lo terminás perdiendo. Ecuador se intentó refugiarse y sostener el 0, y en este partido no se pudo, no siempre se puede. Siempre hablamos de la capacidad individual que tiene defensiva Ecuador, hoy se vio vulnerada. En los duelos individuales por fuera lo superaron ampliamente. Ya habían avisado en el primer tiempo, y hay una jugada que termina por el centro, que termina sacando con lo justo Franco yendo al piso, y después realmente creo que insisto, Costa de Marfil se termina llevando quizás mucho premio. Para mí era un partido que el empate le quedaba bien al trámite, por lo que fue el primer tiempo, por lo que fue la segunda etapa. Creo que si hay que hacer un balance, Ecuador fue un poco más en la primera etapa y Costa de Marfil fue más en la segunda, pero sí queda ese sinsabor, esa sensación amarga, porque Ecuador tuvo dos clarísimas en el primer tiempo para abrir el marcador, y no lo terminó aprovechando. Y después, bueno,
le terminó costando un resultado que ahora lo pone en una situación incómoda, porque todos entendemos que a Curazao Ecuador le va a ganar. El tema es que tiene que salir a ganarle por 6-7 goles para no depender de lo que suceda con Alemania, porque ahora es bueno saber que hay que ganarle a Curazao y mínimo, para no depender de nadie, golear a Curazao y empatar con Alemania.